Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendícenos conforme a tu voluntad. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. El mensaje es claro. El Señor dice a su iglesia: deje de ser un niño espiritual. Crezca, madure espiritualmente. El escritor de los Hebreos, al referirse a esta carta, nos habla de una realidad que acontece en la iglesia. Es verdad que hay un nuevo nacimiento y necesitamos de la leche espiritual, que son los fundamentos bíblicos de nuestra fe. La leche espiritual es el alimento de quién es Dios, es el alimento de cuál es la fe, cómo podemos crecer, es el alimento de qué es la Biblia, qué es la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. La leche espiritual es la enseñanza inicial de todo creyente. Y la palabra del Señor dice con claridad que había creyentes que necesitaban madurar espiritualmente. Porque la leche espiritual, el alimento que recién nos nutrimos de la palabra de Dios, es para los niños, es para los que recién nacen. Pero hay creyentes que tienen ya 10, 15, 20 años que no han madurado espiritualmente, que siguen en conductas que no deberían practicar. Hay creyentes que aún no pueden dejar la mentira. Hay creyentes que no pueden dejar de decir malas palabras. Hay creyentes que aún tienen malos pensamientos. Hay creyentes que aún engañan y estafan a los demás. No muestran con su conducta madurez espiritual. Y hoy quiero referirme a esta realidad de cómo madurar espiritualmente. Cómo ya dejar de ser niños para convertirnos en discípulos maduros en el Señor. Amados hermanos, todo tiene su tiempo, todo tiene su etapa. Pablo decía: cuando yo era niño, pensaba como niño, jugaba como niño, actuaba como niño, pero ahora ya dejé de ser niño. Y es el tiempo de dejar de ser niños en nuestras inmadureces. No hablo de la inocencia del corazón. No hablo de creer como creen los niños. Hablo de la conducta. Y ahora el Señor quiere que empecemos a reflexionar en qué etapa de crecimiento espiritual nos encontramos el día de hoy. Amados hermanos, el Señor quiere que usted pueda reconocer cuál es su etapa espiritual y que Él quiere que usted crezca.
Dios quiere que usted crezca, que usted llegue al conocimiento y a la madurez de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso y alábele con todo su corazón. Todos empezamos como niños espirituales al recibir a Cristo. Todos empezamos como niños que necesitamos del alimento sano, nutritivo de la palabra de Dios. Todos necesitamos al principio. Pero Dios quiere que crezcamos hacia la madurez. Dios quiere que ya no seamos niños en nuestro proceder. La niñez espiritual es el inicio, pero no es el final. Tenemos que crecer. La amonestación que hacía el autor del libro de los Hebreos es: muchos de ustedes ya debieron ser maestros. Ya debieron ser hombres y mujeres que enseñen a otros con su conducta, modelar a Cristo. Y la palabra del Señor es clara. Porque debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes en el camino del Señor? 5, 10, 15, 20. Y pregunto, ¿tus años en el Señor evidencia madurez, carácter, amor, compasión, santidad? Hoy el Señor quiere que usted haga una autoevaluación de su vida y de su conducta. Pregunto, querido hermano, reflexionemos. ¿Estamos mostrando un carácter cristiano? Un carácter que refleje a Cristo en nuestras actitudes y acciones. Te voy a compartir, querido hermano, querida hermana, características de los niños espirituales, de los creyentes inmaduros. Y voy a hacer una referencia bíblica de cómo eran aquellos creyentes. Primera característica: aquellos que son inmaduros espiritualmente o creyentes inmaduros tienen aún un ego muy alto. Los que son niños solo son egoístas, solo piensan en sí mismos. Yo quiero, dame que esto es mío, este es mi ministerio, este es mi territorio, esta es mi iglesia, este es mi proyecto, esta es mi empresa, esto a mí me pertenece. Es una conducta inmadura. El ego lo tiene bien alto. Todo aquel que no ha dejado el egocentrismo, la idolatría de sí mismo, es un niño espiritual. No ha crecido, necesita aún más la leche de la palabra de Dios para que aprenda a crecer. Deje de ser niño, no se comporte de manera inmadura. Entonces la Biblia nos enseña con claridad esta referencia, el egocentrismo. En Lucas capítulo 22, 24... vemos un ejemplo que los discípulos de Jesús aún eran niños antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eran niños antes de que Jesús resucitase de entre los muertos. Caminaron con Jesús, vieron el ejemplo de Jesús, el amor de Jesús, los milagros de Jesús, la compasión de Jesús, pero ellos eran niños en su proceder, porque necesitaban el alimento de la palabra de Dios. Y estaba Cristo alimentándolos, pero en la conducta ellos requerían, muchas gracias, muy amable, requerían madurar. Veamos el ejemplo. Lucas capítulo 22, versículo 24, un ejemplo de que el egocentrismo es una señal de inmadurez espiritual. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Versículo 25, por favor. Vamos al siguiente texto. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas,
Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Una señal de inmadurez espiritual es que usted busque ser servido en vez de servir. Porque solo piensa en usted, solo piensa en alimentarse en usted, en el prestigio para usted, en la bendición para usted, y no piensa en servir en los demás. Esa es una evidencia de inmadurez espiritual. Los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Quizás yo voy a representar a Cristo de manera que tenga autoridad sobre los demás, dominio sobre los demás. Y el Señor les arruinó esos pensamientos y esos planes, porque dijo: en mi reino el más pequeño, el que sirve a los demás, ese será el más grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. La pregunta es: ¿cómo vencemos a la inmadurez del egocentrismo? Lo vencemos con actos de servicio hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Amados ministros, amados pastores, amados líderes, amada iglesia, la mejor manera de capacitar a tus discípulos es ponlos a servir. Ponlos a servir. A su nombre. Tenemos que pasar por el proceso del servicio. Eso quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra jactancia, nuestro ego. A su nombre. El egocentrismo. Y en la parte práctica, el egocentrismo se demuestra haciendo comentarios como que: aquí no se preocupan por mí, nadie me atiende, nadie me llama, nadie me sirve, nadie. Y esas personas nunca participan, nunca se vinculan, solo son espectadores, solo ocupan un espacio dentro de este lugar. Pero el Señor quiere que no seas más un egocentrista o alguien egocéntrico, perdón el término, egocéntrico. El Señor quiere que seas humilde, porque Él da gracia a los humildes. Él favorece a los que son humildes. Una señal que usted ha vencido la inmadurez espiritual es que usted es humilde en sus acciones. Sirve de todo corazón a los demás. No busca su propio bien, sino el bien de los demás. Ama de hechos y no de palabras. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios quiere una iglesia humilde, una iglesia servicial, una iglesia que piense en su prójimo. A su nombre. Sigamos, mis amados hermanos, ¿cuál es el siguiente punto? Punto número 2. Otra característica de un creyente inmaduro es que tiene poca resistencia ante la prueba. Se rinden ante la prueba. Se quejan ante la prueba. Reclaman ante la prueba. Se apartan de Dios ante la prueba. Ya no asisten a la obra del Señor, ya no asisten a la iglesia del Señor, ya no participa porque tiene muchas pruebas. Ante la prueba se ve si hay madurez espiritual en nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, versículo 69, el caso cuando Pedro negó a Jesús. Fue una evidencia que aún Pedro estaba inmaduro espiritualmente. Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70, por favor. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Vamos a hacer una pausa ahí. Pedro, ante la prueba,
falló. Mire el cuadro de Pedro. Su maestro, su Señor, nuestro amado Jesús, había sido arrestado a la medianoche en el huerto de Getsemaní. Lo trataron como un criminal. Pedro impulsivamente toma una espada, se recuerda en la historia, y para defender al Señor lo primero que hace fue cortarle la oreja a uno de los soldados. Jesús, mirando este cuadro, le dice: guarda tu espada, porque si a espada tú matas, a espada morirás. Y dice que todos los discípulos se dispersaron, incluyendo Pedro. Y Jesús estaba ahora siendo tratado como un criminal en la casa de Caifás, y Pedro estaba en el patio de la casa de Caifás. Y la Biblia dice que cuando le preguntaron a Pedro: tú eres uno de sus discípulos, tú eres aquellos seguidores, dice la Biblia que Pedro le negó. Las personas que son inmaduras espiritualmente niegan al Señor. Ante la prueba, niegan que pertenecen o son discípulos de Jesús. Alguien que es inmaduro espiritualmente, amados hermanos, perdónenme el término, vive camuflado y no se presentan como verdaderos creyentes. Se avergüenzan del Evangelio. Querido amigo, querido hermano, si usted en la universidad, en su barrio, con su familia, no lo conocen como un discípulo de Jesús, usted ha negado al Señor y está actuando de manera inmadura. Poca resistencia ante la prueba. Poca resistencia. Pedro negó a Jesús. Y en la parte práctica, muchos niegan a Cristo en sus universidades, en sus trabajos, con sus familiares. Se camuflan. Pero es tiempo de madurar. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de dar testimonio de que somos hijos de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Los que alcanzan la madurez espiritual son aquellos que no niegan al Señor, que muestran con sus acciones que son verdaderos discípulos de Cristo. Eso quiere el Señor para su iglesia. Tercera característica: los que son inmaduros espiritualmente viven de emociones y no de convicciones. Los que son inmaduros espiritualmente solo son personas que se emocionan. Yo cumpliré este voto, yo cumpliré con mi palabra, yo cumpliré con mi promesa. Pero cuando llega la hora, no cumplen ni con su palabra ni con su promesa. Se emocionan. Son como aquella semilla sembrada sobre pedregales. Mateo capítulo 13, versículo 20. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Mateo capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, refiriéndose al terreno que recibe la semilla de la palabra de Dios, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vamos a ponerlo en la parte práctica. Usted se retira a casa con alegría y con gozo porque ha recibido la palabra de Dios. Pero no es todo lo suficiente, falta algo más. Versículo 21. Pero no tiene raíz, no tiene fundamentos, no tiene convicciones, no tiene fe. Solo pura emoción. Yo recibo esa palabra, la declaro, la ato, la echo, todo. Declara todo, pero no la vive, no la cree. ¿Y qué ocurre cuando no tiene raíz aquel terreno? Es de corta duración. Pues al venir, ¿qué cosa? Lega conmigo. La aflicción o la persecución.
por causa de la palabra, luego tropieza. Présteme atención, mis amados hermanos. No es suficiente regresar a casa con alegría por la palabra que hemos recibido. Usted tiene que añadir a su corazón convicción, fe y poner por obra lo que usted recibe aquí en la palabra del Señor. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, voy a ser, con convicción, voy a ser hacedor de la palabra. ¿Qué es un hacedor? La gran diferencia entre un oidor y un hacedor es que el oidor se emociona, pero no obedece. El hacedor recibe con fe, con convicción la palabra y la obedece. Esa es buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? El que oye, el que entiende, el que cree y el que practica. A su nombre. Un creyente maduro es aquel que obedece la palabra de Dios. A su nombre. Amados hermanos, con todo amor, con todo respeto, reciba este consejo. Las escrituras no es para manipularla para nuestra propia conveniencia. Las escrituras es para recibirla y obedecerla. Ese es el propósito por el cual estamos aquí en la casa del Señor. Recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y ponerlas en obra. Esa es la voluntad del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Antes que usted fuera creyente, nacido de nuevo, usted tenía una tradición religiosa, apariencia de piedad. Recibía la misa o la enseñanza, ¿y qué ocurría en casa? Todo lo contrario que le enseñaron. El cura, el sacerdote se esforzaba de dar su mejor homilía y usted estaba así, pura religiosidad. Y cuando iba a casa, nada practicaba de lo que usted había recibido como enseñanza. Decían, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando llegaba a la casa, lo que menos hacía era amar al prójimo. Pura apariencia religiosa. Y también puede ocurrir aquí. ¿Qué cree? Se recibe la palabra, el pastor se esfuerza, le dedica una hora entera de predicar la sana palabra del Señor. Y usted, sí, aquí estoy, aleluya, santo, vive el Señor. Y con esa misma lengüita que usted alaba a Dios, empieza a insultar a su mujer, a sus hijos, a su prójimo. ¿Dónde está el Cristo que usted profesa? ¿Dónde está la vida cristiana que usted recibe? Estamos aquí, mis amados hermanos. Estamos aquí, mis amados hermanos. El Señor quiere que recibamos la palabra y la obedezcamos. Dale un fuerte aplauso al Señor, alabe a Dios. Cuarto, falta de frutos espirituales. La semilla produce fruto cuando cae en buena tierra. En Mateo capítulo 21, versículo 19, Jesús habló sobre lo siguiente, por favor, Mateo 21, 19, ¿qué dice? Mateo 21, 19, mis amados hermanos, ayúdenme. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si un hermano mujer me ayuda con una plantita, por favor. El Señor está buscando fruto de cada uno de nosotros, así como buscó en la higuera
si hubo fruto, pero no había fruto. Y el Señor, te voy a hacer una ilustración. Imagínate que este es una higuera con puras hojas. Y el Señor te busca y quiere hallar en ti, ¿qué cosa? Fruto. Y busca, y Él busca el fruto del amor, de la paciencia, amabilidad, dominio propio. Está buscando fruto. Si has perdonado a tu hermano, si estás evangelizando, si estás haciendo el bien a los demás, si estás orando, si estás ayunando, si estás diciendo palabras de bendición, si estás cumpliendo tus promesas de fe. Busca, el Señor está buscando, pero ¿qué ocurre con los cristianos inmaduros? Solo hojas, solo apariencias, solo religión, solo hipocresía. No hay fruto. La Biblia dice que cuando se acerca a la higuera y vio en ella que no había fruto, sino hojas. Perdonen, si daño la plantita voy a comprar una. Estoy siendo muy fuerte, perdón. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo el Señor? Maldijo a la higuera. Nunca más produzca fruto en ti. Y la Biblia dice que la higuera se secó. Yo quiero preguntarle a usted, ¿quiere ser una higuera llena de hojas o quiere ser un árbol con mucho fruto? ¿Quieres ser una vida de apariencias y pura carnalidad o quieres tener una vida piadosa y llena del Espíritu Santo y llena del fruto del Espíritu? ¿Qué quiere ser usted? ¿Un creyente inmaduro, resentido, resabiado o un creyente amoroso, piadoso, santo para la gloria de Dios, que muestre los frutos del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia? Decidamos ser creyentes con fruto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso, mi amado, ayúdeme por favor. Gracias. Cuando el Señor te busque, hay en ti mucho fruto. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y así como el pámpano está unido a la vid, ustedes estén unidos a mí, dice el Señor, para que llevéis mucho fruto y el fruto permanezca. Para madurar espiritualmente y dar muchos frutos, tenemos que estar unidos a Cristo. Tenemos que estar unidos a Cristo. Dale un fuerte aplauso. Tenemos que estar unidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Te alabo, Padre, tú eres bueno. A su nombre. 3 puntos más y nos vamos a casa, mi amado hermano. Punto número 4. Punto número 5. El que es inmaduro espiritualmente no le gusta recibir corrección. No le gusta que lo corrijan. Présteme atención, y esto es algo muy importante. Mi posición de pastor me convierte en un siervo de los demás y un siervo de Dios. Y si hay un hermano en Cristo que me dice y me recomienda y me aconseja, pastor, yo le recomiendo esto, yo como siervo de Dios acepto la recomendación, recibo el consejo, recibo la corrección, aunque sea mi hermano en Cristo. Mi amado hermano, escuche con atención. Ser un ministro de Dios no te pone en una posición de jeque ni de jefe. Ser ministro de Dios te pone en una actitud de siervo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si usted aspira a ser ministro de Dios, sepa escuchar. Amén. Hay hermanos que no les gusta ser corregidos. Y una señal de madurez es que usted
escuche la corrección. Escuche la corrección de sus hermanos en la fe. Escuche la corrección de sus autoridades espirituales. Escuche la corrección de sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? No desprecie, ni rechace, ni se enoje cuando usted es corregido. La Biblia dice que cuando Caín, Génesis capítulo 4, 6 al 8, Dios lo llama, Caín se ensañó, su semblante se enojó. Y Dios le dice a Caín, Caín, ¿qué has hecho? ¿Por qué tu semblante se ha ensañado? ¿Por qué tu semblante ha cambiado? Y sabe que Caín era medio rebeldoso, ¿verdad? Cuando le dijo el Señor, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama por justicia en tierra. Él, en vez de ser una persona sumisa, arrepentida, que realmente lamenta lo que hizo, él se enoja más. Génesis capítulo 4, 6 al 8, por favor. Génesis capítulo 4, 6 al 8, mire la conducta. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, por favor. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y ahí fue Génesis 4:8 que Caín mata a su hermano Abel. Présteme atención y aquí hay una gran enseñanza. Caín no, quiero corregir algo, Caín no acepta la corrección de Dios y mata a su hermano. Antes de la caída es el altivez de espíritu. Entonces Caín es advertido. Caín es advertido. Caín es corregido. Dios conocía la intención de Caín y le dice: Caín, detente de lo que vas a hacer. Detente. El pecado está a la puerta y si tú le permites entrar en ti, el pecado será tu señor. Y ahora complacerás a los deseos del mal. Detente, Caín. Pero ¿qué hizo Caín? Versículo 8. Mata a su hermano. No escucha el consejo, no escucha la corrección. Y al matar a su hermano, ahí sí el versículo 9, Dios le dice: ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín continúa resabiado. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Versículo 10. Por favor. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hagamos una pausa. Si se da cuenta, mi amado hermano, la inmadurez de Caín. Primero fue advertido. Y Dios le dijo a Caín: Caín, veo que tu semblante ha cambiado. Veo que tu carácter ha cambiado. ¿Acaso tienes envidia de tu hermano? ¿Acaso estás pensando hacer mal a tu hermano? ¿Por qué te enojaste que yo favorecí a tu hermano Abel antes que a ti? ¿Por qué te enojaste tanto si tu hermano Abel hizo lo correcto al presentarme el primogénito de sus ovejas y tú me presentaste lo que yo no te pedí, lo que yo no te ordené, de la forma que yo no te enseñé? ¿Por qué me presentaste el fruto de tu trabajo, pura fruterío? Yo miré con agrado la ofrenda de Abel por una causa y tú estás enojado porque tú estás a punto de hacer algo que atente contra la vida de tu hermano. Y mira cómo Caín reacciona. Caín reacciona con desobediencia. La persona que es inmadura espiritualmente no le gusta recibir corrección. Hace todo lo contrario de lo que se le aconsejan.
Los padres le dicen a su hijo: hijo, este no es la ruta, este no es el camino. ¿Y qué hace el hijo desobediente? Todo lo contrario. Los padres siempre advierten a sus hijos: te va a ir mal, hazme caso. ¿Y qué hacen los hijos desobedientes? Todo lo contrario. ¿Y qué ocurre? Las desgracias. Vienen los peores pecados: homicidio, adulterio, fornicación, asesinatos, porque no escucharon el consejo, porque se enojaron. Entonces, esa es una señal de inmadurez espiritual. No escuchan el consejo ni la corrección. Se ofenden, se enojan y hacen todo lo contrario de Dios. Así que, mis amados hermanos, hemos visto 5 características de los que son inmaduros espiritualmente. Recuerden: primero, el egocentrismo. Segundo, poca resistencia ante la prueba. Tercero, viven de emociones y no de convicción. Cuarto, falta de frutos espirituales. Y quinto, no aceptan la corrección. Y hay muchas más evidencias, pero por motivo de tiempo vamos a dejarlo ahí. ¿Qué nos pide el Señor? Nos pide que crezcamos, que maduremos. Si regresamos al libro de Hebreos, me acompaña por favor. Si regresamos al libro de Hebreos, la Biblia nos enseña en el capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El Señor quiere que maduremos, que crezcamos, alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y para finalizar, ¿sabe por qué el Señor quiere que crezcamos, maduremos? Y aquí va la clave y lo que Dios habló a mi corazón. Porque Dios te advierte de la apostasía. Dios te advierte de las consecuencias que ocurren si continuamos con nuestra inmadurez espiritual. Si usted continúa mintiendo, fornicando, haciendo daño a los demás, hay una advertencia de parte de Dios para todos nosotros. Dice así la palabra, Hebreos 6, 4. Aquí está, por favor, el texto. Este es el propósito, la advertencia. Así como Dios advirtió a Caín, el pecado está a la puerta, la condenación está a la puerta, las consecuencias están a la puerta. Dios te advierte hoy. ¿Cuál sería la consecuencia de tu inmadurez espiritual? Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay un límite, y es cuando el corazón se endurece por causa de su pecado y su falta de arrepentimiento. Amados hermanos, aquellos que recaen una y otra y otra y otra y otra vez en su debilidad, en su error y no maduran espiritualmente, pueden entrar en apostasía y perderse para siempre. A su nombre. Voy a leer de nuevo, pero en otra versión. Presten atención, por favor. Porque los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y del poder del mundo venidero,
Versículo 6. Si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo de la burla de ellos. Es una advertencia, mis amados hermanos. Es una advertencia. Los que no crecen y maduran espiritualmente corren el riesgo de perderse para siempre. Porque no van a sentir ningún tipo de arrepentimiento. Su orgullo llegó al límite, su obstinación llegó al límite, su maldad llegó al límite y su corazón ha sido endurecido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, vas a romper ese ciclo de inmadurez. ¿Cuántos dicen amén? Con la ayuda del Espíritu Santo vas a vencer en el nombre de Jesús cuando vengas a Él en arrepentimiento, profundamente dolido por tu pecado, diciéndole: Señor, tú me has advertido que los que recaen de nuevo pueden correr el riesgo de perderse. Yo no vuelvo atrás, yo te necesito, Señor Jesús. Yo quiero crecer en gracia, en sabiduría, en el favor tuyo. Quiero ser humilde, quiero ser sumiso, quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser una persona que dé mucho fruto, que acepte la corrección. Quiero ser un discípulo verdadero de Jesús. A su nombre, dale un fuerte aplauso de alabanza al Rey de Reyes.